Desde tiempos inmemoriales hemos querido hablar con ellos, pero no sabíamos cómo. Hace 150 años, 3 hermanas abrieron una puerta que todavía hoy permanece abierta. Hoy, en Cada Día, con Iker Jiménez, el origen del espiritismo. Quiera que sea, me voy a ir con Iker Jiménez porque hay otros mundos, Cuidado, pero cuidado. están en este. Iker, buenos días. Buenos días, Iker Jiménez. Buenos días. Hoy vamos a hablar de una de las cosas que más yuyu me dan a mí. Y a casi todo el mundo. Sí. Aunque viendo cómo está el panorama real de la actualidad, yo siempre digo que el miedo a los vivos. Claro que sí. Pues no tienes razón ni nada. Pues no tienes razón ni nada. Luego te preguntaré si de todas esas historias de espíritus, no me contestes ahora, si ha habido personas que han salido heridas o si algún espíritu alguna vez ha matado a alguien, o no, simplemente se aparecen, si esta cosa de la sábana blanca. Bueno, y sobre todo que vas a hablar de algo que mucha gente practica por diversión, pero que hay que tener cuidado, dices tú, ¿no? Mucho cuidado. Te traigo documentos de la Policía Nacional, de intervenciones en casas donde han ocurrido este tipo de fenómenos. Por convocar espíritus con la Ouija. Supuestos espíritus. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y me contarás todas estas cosas que nos sobrecogen, pero que nos interesan mucho porque las cuentan maravillosamente bien. Publicidad. Iker Jiménez, hay otros mundos, pero están en este. El origen del espiritismo. Hace 150 años. O sea que estamos casi de aniversario, más o menos. Y la historia nace, todo esto que nos suena tanto como espiritismo, que tanta gente dice existe, no existe, no, el espiritismo existe. Lo que no sabemos si existen son los espíritus o no. Desde luego, desde el principio de los tiempos... La práctica de convocar espíritus existe, pero no sabemos si los espíritus se dan por convocados. Yo por lo menos no lo sé. La gente puede decir, hombre, ¿cómo tú no lo sabes? Pues yo es que soy el mayor ignorante. Lo que sé es que desde el principio de los tiempos, desde Egipto, no hace falta más que ver las tumbas, el hombre ha tenido necesidad de abrir ciertas puertas, ¿no? De comunicar con los que se han marchado, porque no hay cosa más angustiosa que no saber qué ocurre cuando damos ese paso. Pero, ¿cuándo nace el verdadero espiritismo? Yo estoy seguro, Teresa, que si hago un llamamiento a toda tu audiencia, ¿quién no ha oído hablar de la tabla Ouija? Nadie. Pues eso, todo el mundo conoce, ¿no? Casi todo el mundo alguna vez ha probado, ha jugado, medio de cachondeo, que por cierto, a veces estas bromas acaban mal. Hoy es la muestra. La Ouija, el tablero Ouija, viene de dos palabras francesa y alemana, oui, ya, sí, sí. Supuestamente, bueno, se crea porque pensaban que era como la bienvenida de los del otro lado. Pero fíjate, me gustaría traer hoy a tu sección, a tu programa, una serie de imágenes que para mí son muy curiosas y tienen parte de ese dramatismo, recordando esos 150 años de historia del espiritismo. Fíjate, son 3 niñas, 3 chicas. Hace 150 años, las hermanas Fox vivían en Hightsville, en Nueva York, una pequeña casa como cualquiera otra. Claro, esto parece Los Otros prácticamente, ¿no? Uno ve esta imagen y no sabe si le da miedo los espíritus de las propias hermanas Fox. Estas son las cuando estaban vivas. Sí, cuando estaban vivas, efectivamente. No, y mejor tomarlo con humor, yo lo digo porque lo que viene después sí que es uno de los casos que a mí personalmente más me ha impactado. Pero bueno, rindamos un homenaje a estas 3 jovencitas que gracias a ellas, con una historia digna de la película, empieza el espiritismo. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasa? No, una casita humilde, el padre era un pastor metodista, un religioso, y de repente un día la más pequeña, Margaret, de las hermanas Fox, claro, hasta este momento nadie había oído jamás hablar de prácticas espíritas. Dice que en el sótano de la casa está escuchando una especie de golpes. Ahí tenemos a Margaret Fox, en su haber ser la fundadora de esta nueva religión, que cuidado, hipnotizó a millones de personas. En Europa, esto ocurre en Estados Unidos, cuando llega a Europa esto, se convierte en religión de moda. Ya lo hemos olvidado. Sesiones espíritas, premios Nobel como William Crookes o Charles Richet eran emocionados seguidores de las sesiones que algunas medium decían protagonizar. Había gente que creía estar en contacto con espíritus. Pero estas niñas, ¿qué hicieron? ¿Qué les pasó? Bueno, pues esos golpes que he dado, según los expertos,
llamados raps o tiptología, respondían. Es decir, ellas bajaban al sótano y oían unos golpes que evidentemente cualquier persona lógica diría, bueno, pues serían las cañerías, los tubos de lo que sea. No, no. Para ellas alguien estaba llamando a las puertas de su propia habitación, de su propia alcoba. Con el paso del tiempo, toda la familia asiste a más fenómenos que los expertos también llamarían hoy poltergeist, ¿no? En esa pequeña casa, barrio de Arcadia, Heidsievel. Jarrones y platos, vajillas de loza de aquella época que se rompen y revientan solas, sillas que la propia madre de esta familia ve girar en plena cocina, y esos golpes que continúan. Llega un día... ellos convocar a nadie. No, ellas no convocan a nada, ellas se están encontrando con un fenómeno extraño. La ciencia no sabía apenas nada ni siquiera de la psicología y de la psiquiatría. Hay vecindad que ya llega a esa casa a ver qué ocurre, y era cierto, había una serie de golpes que algunos decían que eran como muy graves, como lamentos, que respondían a lo que Margaret preguntaba. Hay un momento ya, un cambio radical en la historia, en que la niña se sentaba sola, incluso a veces observada por sus padres o la vecindad, y lograba hacer preguntas. Ella, aquí ya está la duda, crea su propio código de sí y no. Sí, un golpe, no, dos golpes. Y lo más asombroso, Teresa, es que a ciertas preguntas eso responde. La niña, porque era una niña en esa época de 11 años, Margaret, no se le ocurre más que decir, bueno, hay creencias, tradiciones, ¿eres un muerto? Y la respuesta es que sí. A partir de ahí, pongámonos en situación, hace siglo y medio, en un barrio, un ambiente religioso, se monta una escandalera tremenda. ¿Sabes cómo llamaban a las niñas? Porque hacía públicas esas... Sí, porque la vecindad ya había acudido. O sea que esto lo veían los demás. Claro, lo veía el notario, el médico. Y se pudo demostrar que no había nadie, porque hemos visto muchas veces en el cine de gente, ¿no? Claro. Que eran unos estafadores y tenían detrás de la cortina y estas cosas. Es que ten en cuenta que esta historia del espiritismo, cuando se deforma a raíz de estas tres hermanas, se convierte en el campo perfecto para chantajistas, claro, estafadores, embaucadores. Pero es cierto que se sabe que estas tres hermanas no mentían. Bueno, no se sabe si mentían o no. Se saben que son las fundadoras de este movimiento, que es curioso, y que lo que es cierto es que esos golpes siguen respondiendo a cosas bastante lógicas. Hablan esos golpes, esos diálogos, de que era un muerto, un buhonero, precisamente, nada es casualidad. ¿Te acuerdas la semana pasada? Otro buhonero, sí, nuestra protagonista, ¿no? Manuel Blanco Roma Santa. Bueno, la historia pasa más o menos sin pena ni gloria, la gente se olvida de las hermanas Fox, cada una por su lado intenta, convencida de que ha contactado con un muerto, hablar de su nueva filosofía. Y es cierto, hay un dibujo incluso de un esqueleto que hace el periódico de Nueva York de la época, que es curioso. Hay una inundación 4 o 5 años después de estos hechos, y se encuentra realmente el esqueleto de una persona debajo justo de ese... Sí, debajo justo, esto es una recreación que hizo el periódico en su época, debajo justo de esa especie de sótano donde ocurrieron todos los golpes, con la historia ya olvidada. Es cierto que los empleados del subsuelo y de los sótanos que hacían unas obras por ese agua acumulada descubren un solo esqueleto. Y un solo esqueleto que cuando se investiga se sabe que pertenecen esos huesos, restos óseos, a un buhonero asesinado allí poco antes de que fueran a vivir estas, llamado Charles Brian Rosma. Era muy curioso, porque en algunas de las preguntas de estas niñas, y es cuando ya se produce el escándalo, es cierto que esos golpes, cuando las niñas no tenían que saber nada de ese crimen, sí que se autoidentificaban como un viajero muerto en esa casa. Un viajero que su último viaje y su encuentro con la muerte fue bajo esa casa. Esto sí provoca una gran expectación. A partir de aquí, polémicas, si las hermanas Fox o no engañaban a la gente, si luego quisieron hacer esas sesiones con otras personas, con científicos, e intentaban reproducir esos ruidos, y a veces salían y a veces no. Al final murieron las tres de forma muy extraña, absorbidas por todo lo que tiene que ver con el espiritismo. Y aquí me gustaría, Teresa, hacer hincapié en una cosa. Estos temas tienen un peligro brutal. Pero un peligro no en los espíritus, que yo repito, no sé si están o no están, igual no. Pero lo que es cierto es en la obsesión de la mente humana. Cuando en determinados círculos y cree verdades que no están demostradas, hay que tener mucho cuidado. Las tres hermanas Fox acabaron mal, acabaron sin duda con el peso tremendo de aquellos acontecimientos y el impacto de que ellas creían que un muerto les había hablado. Pero lo curioso es que si vamos 150 años más adelante, bueno, esto se empieza a transformar. Primero eran mesas parlantes, donde hemos visto muchas imágenes, donde los mediums, supuestas dotadas como estas niñas, se juntaban las manos e incluso las mesas hacían movimientos. Luego se pasó a la tabla planchette, que era una tabla con números y una primitiva ouija, y una especie de disco triangular de madera, donde ese supuesto espíritu ya no respondía con golpes, sino con letras. Y ahí pasamos a la famosa tabla ouija. Bueno, yo tengo que decir que la tabla ouija ha provocado más de una muerte en España. Más de una muerte. Hay casos muy concretos y muy bien documentados, pero te traigo uno
que es sorprendente. Ahí tenemos el típico juego, ¿no? Yo juego no le llamaría, desde luego, porque también yo creo que es, y yo soy bastante escéptico en muchas cosas, es bastante burdo pensar que la gran pregunta del ser humano, que la muerte, que los espíritus se comuniquen de una forma tan sencilla. Fíjate, ahí tenemos una imagen sorprendente. Esta es una placa que dice: aquí nació el primitivo espiritismo. En esa casa que durante muchos años aún se levantó, ahí se mantiene esa placa que dice, ¿ves? Fox Sisters, hermanas Fox, fundadoras de un nuevo movimiento que, te digo, fue importantísimo, fue una nueva filosofía. Hoy lo tenemos olvidado. Pero, ¿por qué esto es peligroso? ¿Por qué en estos 150 años hay que advertir? Porque tenemos casos, Teresa, como este. Casos que es uno de los que a mí más me ha impactado. Te traigo el informe de la Dirección General de la Policía, uno de los pocos informes donde 4 inspectores jefes de la policía, poco menos, y alguno lo estará viendo, salieron pegando tiros de una casa, por lo que había ocurrido. Todo empieza con la Ouija, como veíamos ahí, ¿no? Una niña, Estefanía Gutiérrez, 18 años. ¿Esto cuándo? Año 92, concretamente, noche de noviembre del año 91, la muerte de esta niña, y luego... ¿92 del siglo XX? Sí, claro, claro. Año 91, la muerte de esta niña practicando la Ouija. Año 92, un año justo después, llegada de la policía a su propio domicilio, en un humilde barrio de Madrid. ¿Qué ocurre? Esta niña, como tantas otras niñas que nos están escuchando, o jovencitas, estoy seguro que muchas veces hacen la Ouija. Oye, ¿quién va a ser mi novio? No sé qué. Historias sin ningún tipo, bueno, aparentemente inofensivas. Pero hay algunas que se lo toman muy en serio, y que profundizan, y que empiezan a consultar a la Ouija a solas. Y ahí, sinceramente... Yo no soy ningún especialista, ningún psicólogo, pero lo que soy es un periodista que ha visto muchos casos de estos. Puedo decir que empieza un peligro evidente. Y cuidado, hay gente, yo la he conocido, que no hace nada sin consultar individualmente, porque la Ouija se les mueve ellos solos, cualquier decisión. Esto ya es peligroso. Ponemos en manos de algo desconocido nuestro criterio y nuestra actuación. Incluso hasta si fuera verdad que los vivos tuviéramos que depender de los muertos, ¿no? Imagínate, qué dilema, ¿no? Y qué situación más engorrosa. Pero yo te digo, Teresa, y esto te lo digo a nivel muy personal, porque hemos contado muchos casos ya en cada día, este es uno de los que a mí me impactó mucho, sinceramente. Esta niña, Estefanía Gutiérrez, hacía la Ouija en el colegio. Y según pudimos constatar con varias compañeras y con una profesora... Hubo unos años que esto se puso muy de moda, hace no mucho. Hace no mucho, bueno... Sí, le dio mucha gente por hacerlo, el vasito, es que y ahora ya se ha olvidado. Hubo hasta alguna empresa juguetera, que hombre, también... Yo no voy a decir que tiene delito, juguete, pero llegaron a lanzarlo como un juguete. Ouija, el juego de los espíritus. Hombre, es peligroso, ¿no? Esto no es una juerga. ¿Qué pasó a la niña? A la niña se le rompió el vaso y según los testigos de aquella tarde, esto estaba haciéndose en los servicios de su propio colegio público, en un barrio de Madrid, hubo un humo, algo, siempre hablamos de testigos, que sale de ese vaso y le entra en la boca. A partir de ese momento, Estefanía Gutiérrez, investigamos en su ficha forense, no pudimos saber si realmente tenía antecedentes epilépticos, pero empieza a tener unos ataques terribles, ¿no? La familia, que vive con unas condiciones, bueno, además gente estupenda, tengo que decirlo, gente estupenda, pero que se ve de repente con una cosa que nunca habían esperado. Su niña entra en crisis, de noche empieza a hablar con voz de hombre, los ojos en blanco, empieza a decir que es un espectro, empieza a decir que su propio abuelo está dominándola. Claro, esto en una familia, pongámonos en situación, con 5 hijos, ocurriendo esto, ataques de espuma por la boca, la llevan a varios médicos, no encuentran solución, los ataques van increciendo. Y es cierto, el abuelo había muerto en extrañas circunstancias. El abuelo había tenido una relación de amor-odio con esa familia y murió en esa habitación, gritando, os voy a hacer la vida imposible. Hombre, un anciano que muera así, desde luego es tétrico, ¿no? Bueno, la historia continúa y acaba en este parte policial. La niña muere con espasmos terribles esa noche de noviembre. Según la madre, los hermanos, el padre, Máximo Gutiérrez, que asistieron, claro, la muerte de tu propia hija, no llegan ni a ingresarla casi en el hospital, muere en esa habitación. Que yo luego además, tenemos fotos incluso de la habitación, había muchas muñecas estas de porcelana, cuando yo entré, ¿sabes? Tienen algo de enigmático, ¿no? Parece que... Yo me acuerdo, y le saludo a Máximo, que me senté, yo en aquel momento, te hablo de hace 10 años, hacía un programa de sucesos simplemente, y me senté en la cama y le dije, Máximo, bueno, ¿y su hija dónde falleció? Dice, ¿dónde estás tú sentado? Claro, pegué un brinco, que dije, madre mía, o sea... Me dio una impresión tremenda, un cuarto como el de cualquier otra niña, un cuarto humilde, con sus pasatiempos, como tanta otra gente que nos está viendo. El único problema, debajo de la cama la Ouija, la que quizá le llevó al fin. Muere de una manera espantosa. A partir de ese día, esa habitación tiene una puertita que da un pequeño aseo. A partir de ese día, su gestión, no lo sé, la familia está convencida de que la voz de su propia hija muerta grita mamá, mamá, llamándoles siempre a la misma hora, a las 3:56. Según reza el informe policial de la Dirección General de la Policía, cuando ella fallece.
Claro, estamos hablando de gente tan normal como cualquiera de nosotros. ¿Qué ocurre? Que poco a poco... te tapas los oídos, ¿eh? Ya te decía yo, aquí tenemos el informe policial, una pequeña joya para todos aquellos que digan, no, y menos mal que a veces ponemos un poco de humor, porque en días como hoy, para todos aquellos que no, los fenómenos extraños no existen, oiga, hay partes de la policía que dicen que pasan cosas muy raras. Allí va la policía. Sí. Allí va la policía, porque concretamente vamos a ir viendo imágenes. Teresa, este documento es excepcional. 19 de noviembre de 92, se ha cumplido un año, qué curioso. Y a las 2:40 horas llama a esta sala, el Z2, bueno, 4 inspectores acuden a ver a una familia. Tenemos incluso los documentos, estamos viéndolos, y te leo muy brevemente, Teresa. A las 2:40 horas por el canal 7 de H50, terminología policial, el Z2 manifiesta que una vez entrevistado con la familia, ese primer policía que llega, ha observado el interior de la casa, según comunica se le ha puesto el vello de punta, eso al propio policía, y que posteriormente llamaría por teléfono. Al parecer esa noche ya los fenómenos llegan a tal punto, jarrones que se estrellan, que la familia llevaba 3 o 4 días durmiendo en unas colchonetas en el propio salón de su propia casa, con la puerta del pasillo cerrada, el pasillo, que es un pasillo no muy largo, la habitación de la niña al fondo y según ellos una sombra, algo que tiraba las muñecas, que destrozaba las cosas. Sugestión, histeria, yo no lo sé, pero ahí interviene la policía. Y entonces os muestro Dirección General de la Policía, documento que estamos viendo histórico en lo que son intervenciones oficiales en casas españolas, no es el único. Dice, se encontraba en situación de misterio y rareza que estando sentados los 4 inspectores en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar como una puerta de armario perfectamente cerrada, cosa que los policías comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el inspector jefe y los 3 policías allí presentes. Lo primero que se encuentran los policías, Dirección General de la Policía, es que las puertas se abren y se cierran solas. Bien, claro, esto, los propios policías dicen en el informe que, claro, al principio desconfiaban, una familia que llama, gritando, oyendo gritos de fondo, que hay una especie de cosa que no les abandona y que su casa es un infierno, pues puedes pensar cualquier cosa, menos que está pasando de verdad. Sigue el informe, estamos destacando, que no habían salido los policías de la sorpresa y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde decidieron comprobar que no había nadie. Yo he podido hablar con los policías y me hablan de un lamento que ellos, a esas 4 de la madrugada, piensan que es como la niña. Voy acabando, Teresa. Dice que momentos después pudieron observar los policías cómo en la mesita que sostenía el teléfono apareció una mancha del aire que fue cayendo, que el Z2, Policía 2, identifica como babas. Después un crucifijo de madera al que el fenómeno que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo que estaba adherido al mismo y produciéndose 3 rasgones en un póster en presencia de los policías. 2 de ellos sacan el arma reglamentaria. Me gustaría acabar con esta frase, Dirección General de la Policía, 27 de noviembre de 92, redactado a las 4:01, hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables. Claro, esto hay que conseguirlo porque esto la policía no te va a decir porque sí. Yo he conocido a 3 de sus policías, me dijeron que jamás pondrían el pie en esa casa. Por fortuna sé, yo he estado muchas veces en esa casa, que la familia ya no vive allí, pero que el trauma es tremendo. Menuda historia. ¿Y viven otras personas? Pues no lo sé, pero por eso tampoco he dado, y espero que no haya sido en el informe, la número dirección de la concreta. casa ni nada. Sí, porque es una casa como cualquier otra, una familia como cualquier otra. El peligro de la Ouija, el peligro de jugar con cosas que no se controlan. A veces acaba en cosas como estas, que es un documento periodístico policial muy interesante que demuestra que muchas veces, Teresa, los policías españoles se han encontrado con fenómenos por lo menos inexplicables. Bueno, pues yo con toda seriedad, porque sabes que este tema no me gusta tomármelo a broma porque me sobrecoge, quiero decir que no convoquemos nada, que esperemos, ¿no? Porque como no nos vamos a quedar ninguno aquí, no abramos sabremos puertas. Si hay otro mundo, sabremos, llegado su momento, dónde está. Y que ya bastante tenemos con los de aquí. Que eso, repito, sí que da miedo. Que ya bastante tenemos con los de aquí. Iker, gracias, hijo. Siempre te despido un poco apesadumbrada, pero no apesadumbrada, no. Es porque él me deja aquí así. Porque ahora yo desde aquí a por la noche, saben ustedes que tengo que tratar de hacer muchas cosas para que esto se me olvide, para poder dormir. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, ya lo consigo.